Bueno chavales, bienvenidos a mi primer vídeo de la serie Trench Unit. En esta serie van a constar de 15 episodios, bueno, no sé más o menos, supongo que 15, 16, no muchos. Pero os voy a explicar un poquito mi estrategia en el trading y cómo pues usarla de manera correcta y empezar a hacer tus primeros payouts, que es probablemente el objetivo de la mayoría de gente. Entonces he decidido compartir este contenido gratuito. Recordad que tenéis el link del Discord abajo en la descripción, donde ahí tenéis más información, tenéis support de mi parte y de mi equipo, ¿no? Y bueno, os lo dejo por ahí y ya empezamos con la serie, chavales. Bueno, primeramente el episodio de hoy se va a constar en explicaros un poquito los elementos técnicos principales o los más necesarios, ¿no? Para poder empezar a operar. Primero de todo, claro, normalmente la gente que empieza a ver el gráfico de golpe, primero que lo ve verde y rojo, con el fondo azul, ¿vale? Yo esto es porque lo he cambiado, lo he puesto a mi gusto tal, pero que sepáis que es lo mismo, ¿vale? O sea, las blancas son las verdes, las rojas son las bajistas. Esto lo quito, ¿vale? Y ahí bien, ¿vale? Entonces, primero, para entender qué son estas cositas de aquí, ¿vale? Y qué representan, ¿vale? Entonces, primero vamos a empezar explicando qué es esto de aquí, lo cual se llama vela japonesa, ¿vale? Entonces, las velas japonesas, como veis, son rectángulos o negros, bueno, o verdes o rojos, que representan una cosa diferente, con unas pequeñas mechitas, ¿vale? Entonces, esto es el cuerpo de la vela japonesa y esto representa la mecha, ¿vale? Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, primero de todo también tenéis que entender que cada vela japonesa representa una temporalidad, ¿vale? Entonces, si os fijáis, aquí pone 4 horas, es decir, cada vela representa el movimiento, la fluctuación, en este caso la libra esterlina dólar, durante 4 horas, ¿vale? Si vamos a una hora, cada vela representa una hora, ¿vale? Si vamos a 15 minutos, vemos que cada vela representa 15 minutos, ¿vale? Entonces, bueno, también tenéis que entender que si una vela, o sea, esta por ejemplo, esta vela de aquí, de 15 minutos, pues cambiada a... O sea, si la pasamos a velas de 5 minutos, tenéis que entender que son 3, ¿vale? Lo veis, ¿no? 1, 2 y 3, que son estas 3 de aquí. Estas 3 velas de aquí de 5 minutos representan la de 15 de antes. ¿Entendéis cómo funciona la cosa, no? Entonces, sabiendo que cada vela japonesa representa una temporalidad, ¿vale? Tenéis que entender el funcionamiento de cada una de ellas, ¿vale? Entonces tenemos aquí la verde. La verde, ¿vale? La verde, ¿qué representa? Vale. La verde lo que representa es que si el precio, por ejemplo, aquí estaba a 1, aquí a 2 y aquí a 3, ¿vale? Entonces, una vela verde lo que representa es que el precio, cuando abrió, es decir, cuando se terminaron los 5, por ejemplo, vamos a usar temporalidad de 15 minutos, ¿vale? Temporada de 5 minutos. Entonces, lo que tenemos que entender es que durante estos 5 minutos, el precio abrió aquí. Estuvo un minuto aquí y tal, el segundo minuto subió, el tercer minuto subió, cuarto, 5 tal, y cerró aquí, ¿vale? Entonces, una vela verde lo que representa es la parte baja del cuerpo, importante del cuerpo, representa la apertura, y la parte final del cuerpo representa el cierre de la vela, de estos 5 minutos. En el segundo 1 abrió aquí, y en el minuto 5 cerró aquí, ¿vale? Esto para que lo entendáis. Después, tenemos las mechas, que es esto de aquí. ¿Qué representa esto? Vale. Sabiendo que el principio del cuerpo y el final del cuerpo representan la apertura y el cierre durante este tiempo, ¿vale? Recordar, temporada 5 minutos. Puede ser de 15, una hora, 4 horas, un día, una semana, un mes. Eso no importa. Todos funcionan igual. Significa que el precio abrió por esta zona de aquí, estuvo jugando y tal, pero durante estos 5 minutos, importante, durante estos 5 minutos, llegó hasta aquí abajo. Pero no pudo aguantar y siguió subiendo, hasta llegar aquí, pero tampoco aguantó y se estabilizó por aquí y cerró aquí,
¿vale? Entonces, desde el segundo 1 en el que abre una vela japonesa de 5 minutos, lo que ha pasado es, por ejemplo, en el minuto 1, yo qué sé, en el minuto 1 ha estado fluctuando por aquí y tal, en el minuto 2 ha llegado hasta aquí, pero no ha cerrado, por eso el cuerpo está aquí, tipo el cuerpo final está aquí, ha seguido fluctuando tal, ha llegado hasta aquí, ¿vale? Pero no aguantó y se estabilizó aquí. Entonces, las mechas representan hasta dónde llegó el precio sin cierre, es decir, mientras fluctuaba la operación dentro de su temporalidad, ¿vale? Que como lo podéis ver aquí, es lo que está pasando, ¿vale? Por ejemplo, aquí podéis ver, en esta parte de aquí, ¿vale? Podéis ver que de vela le quedan 3 minutos 37. Entonces, esta vela se está moviendo, ¿vale? Lleva 1 minuto y medio moviéndose, entonces le quedan 3 minutos 30. ¿Ves que llegó hasta aquí? ¡Boom! Llegó hasta aquí durante este minuto y medio. Y aquí llegó, ¿vale? Entonces llegó hasta aquí, pero ¿ves que retrocedió? Y deja esta mecha, indicándonos que llegó hasta ahí, pero no aguantó y al final tuvo que cerrar aquí. Básicamente las velas rojas, o en este caso negras, funcionan de igual manera, pero a la inversa, ¿vale? Entonces, vamos a rojo y funcionan de manera que el precio, en este caso, en vez de abrir aquí, abren aquí. ¿Por qué? Porque esta va en dirección bajista y la otra va en dirección alcista, ¿vale? Entonces, como que va en dirección bajista, el precio empieza aquí y termina en menos, ¿vale? Entonces el precio va haciendo así y tal, y durante estos 5 minutos al final cierra aquí, ¿vale? Como antes, pero a la reversa. Ok. Con las mechas, igual. El precio abre aquí, llega hasta aquí, pero no aguanta, es decir, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, llega hasta aquí, no aguanta y al final se cierra aquí, ¿vale? Entonces, las mechas representan, como he dicho anteriormente, hasta dónde llegó el precio, pero sin cierre, ¿vale? Porque, como podemos ver, con el cuerpo, porque el cuerpo representa la apertura y el cierre, con el cuerpo sabemos que abre aquí y cierra aquí. ¿Por qué? Porque al ser roja es bajista, entonces, al ser bajista entendemos que va para abajo. Entonces, abre aquí y cierra aquí. Llegó hasta aquí en un punto. Es decir, aquí aún era verde, pero no pudo aguantar y tuvo que ser roja. Llegó hasta aquí y tal, aquí lo mismo, una mecha de estas, y no se pudo estabilizar y se aguantó aquí, ¿vale? Fácil. Yo creo que hasta ahí, bien, ¿no? Entonces, entendemos qué es una vela japonesa, ¿no? Entonces, una vela japonesa, vamos a hacer un resumen así mezclándolo todo para si alguien ha entendido alguna cosita o algo. Una vela japonesa es el material objeto que usamos para entender la apertura y el cierre de, ya pueden ser divisas, materias primas, futuros, pero su valor durante una temporalidad, ¿vale? Entonces, durante una temporalidad pueden ser 5, 15, 30, 1 hora y más, ¿eh? Hay de 1 minuto, 2, 3. Entonces, cada vela japonesa representa una temporalidad, la cual nos indica el valor del índice o el valor del futuro o el valor de lo que estemos operando durante ese tiempo, cómo ha estado variando, ¿vale? Entonces, nos indica hasta dónde llegó, hasta dónde, para arriba y dónde llegó para abajo, dónde abrió y dónde cerró, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer algo visual y ya vamos por otra cosa. Por ejemplo, esta mecha de aquí la veis, ¿no? Vale, si la sacamos, esta mecha es roja, porque en este caso es negra, pero es una roja, ¿vale? Es más que nada que yo le he cambiado el color. Nos sale así, ¿no? Entonces, ¿qué nos indica esta? Que el precio abrió en esta zona de aquí. Durante un segundo subió un poquito, pero no aguantó y tuvo que bajar. De hecho, veis que el cuerpo es muy grande, entonces eso indica una fuerza muy bajista, ¿vale? Bajó hasta aquí, en esta zona de aquí, pero tampoco aguantó y se retrocedió un poco. Y se estabilizó aquí. Entonces, abrió aquí, llegó hasta aquí, no aguantó, bajó, llegó hasta aquí, pero tampoco aguantó y se estabilizó aquí, ¿vale? Esto es lo que nos indica. Y esto es lo que ha pasado durante 5 minutos, ¿vale? Y bueno, pues a la alza, una vela alcista, pues lo mismo, ¿vale? Entonces, tenemos eso en cuenta, ¿vale? Perfecto. Ahora vamos a hablar sobre las tendencias, ¿vale? Muy importante, hay 3 tipos de tendencias en el trading. En el trading hay la tendencia alcista, la tendencia bajista, la que sube, la que baja, y la que llamamos en rango, o la que está en consolidación o acumulación, ¿vale?
Entonces, vamos a dejarlo como alcista, tendencia bajista y tendencia en rango, ¿vale? En rango es cuando no hay un movimiento marcado. No hay ni un movimiento alcista ni un movimiento bajista, sino que se mantiene, ¿no?, en un curso lateral, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que entender que el mercado es fractal, ¿vale? El mercado no sube, boom, para arriba, boom, para abajo, boom, no, ¿vale? El mercado se mueve con una estructura, ¿vale? Que vais a estar viendo bastante en el gráfico, si os fijáis y tal. Entonces el mercado suele... No es tan perfecto el mercado. El mercado no es perfecto de sube, baja, sube. No, no. El mercado sube, baja, pero irregular, ¿vale? Entonces puede ir subiendo así, 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 pero siempre va a ir subiendo, ¿vale? Entonces, pero lo ideal, el mercado sube de manera que hay máximos más altos que anteriores máximos y mínimos más altos que anteriores mínimos. Entonces, también, ¿qué es un máximo? Un máximo representa el lugar donde cambia la tendencia de alcista a bajista, ¿vale? Entonces, un máximo podría ser esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí. ¿Por qué? Porque en estos puntos de aquí es cuando cambia de tendencia alcista a bajista. Alcista a bajista. Es como el pico, ¿no? El máximo. Y el mínimo es como el pico, pero a la reversa. Entonces, este de aquí, este de aquí, este de aquí. ¿Lo entendéis, no? Entonces, una tendencia alcista es una tendencia donde los máximos siempre son más altos que los anteriores máximos. Este es más alto que este es más alto que este, ¿lo entendéis, no? Y los mínimos más altos que los anteriores mínimos. Entonces este mínimo es más alto que este mínimo, este mínimo es más alto que este es más alto que este. ¿Entendéis, no? Vale. Y una tendencia bajista, lo mismo, es lo mismo, pero a la reversa, ¿vale? Máximo más bajo que el anterior máximo, ¿vale? Si os fijáis, este máximo es menor que este máximo, este es más bajo que este máximo, este mínimo es más bajo que este, ¿vale? Y si os fijáis, este máximo es más bajo que este máximo es más bajo que este máximo y este máximo es más bajo que este máximo. ¿Lo entendéis, no? Esto de momento es fácil, ¿vale? Y la de consolidación o rango, la que está en acumulación, ¿vale? Esta, pues, no está determinada, no hay ningún máximo más alto que otro máximo, ni un mínimo más alto que otro mínimo, sino que se mantiene todo, podemos decir, en un paralelo. Nunca es un paralelo perfecto, ¿vale? Puede ser que esté un poquito arqueado, un poquito... Pero eso representa la acumulación, ¿vale? Que se mueve bastante en paralelo, ¿ok? Entonces, teniendo eso claro, vamos a verlo. Yo creo que se puede aprender más viéndolo visualmente en el gráfico, porque en el gráfico no es perfecto, no es siempre sube, baja, sube, baja, sube, baja, ¿vale? Entonces vamos a ver esta zona de aquí, ¿vale? Entre esta barra de aquí y esta barra de aquí, ¿vale? En este rango de aquí, esto de aquí, ¿qué vemos? Es una tendencia alcista. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, ¿vale? Aquí tenéis que entender también que, para que lo entendáis, ¿veis esto de aquí? ¿Veis que hay como que... En líneas lo vais a entender mejor, ¿vale? En líneas lo podemos ver más exacto, ¿vale? Entonces si lo veis y nos fijamos en líneas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay un máximo con un mínimo aquí. Con un máximo, con un mínimo. Con un máximo, con un mínimo. Con un máximo, con un mínimo. Ah, pero aquí hay mínimo más bajo que mínimo, mínimo más bajo que mínimo. Esto representa una tendencia bajista, ¿no? No. ¿Por qué? Cuando estamos en temporalidades de 5 minutos 15, estos mini rebotes no representan tendencia, ¿vale? Porque son insignificantes, ¿vale? Entonces lo que solemos hacer es marcarlo todo como un mismo impulso. Entonces, lo que hacemos es, esto lo marcamos solo como un impulso. ¡Pum! Y esto nos saltamos, toda esta bullshit nos la sacamos de encima. Entonces lo que hacemos es, ¡pam!, para abajo. Es un retroceso, y ya está. ¿Ves esta pequeña acumulación? Vale, esto lo marcamos como un bam, subida, bam, bajada, bam, subida. ¿Lo entendéis, no? Bam, bajada, bam, subida. Todas las pequeñas cosas que para nosotros son insignificantes, ¿vale? No las tenemos en cuenta en el mercado, ¿vale? Entonces,
Esto se vería así. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. No lo tenemos en cuenta estas pequeñas cositas, ¿vale? Porque al fin y al cabo no son rompimientos de estructura, que también vamos a hablar de ellos. Entonces, una tendencia alcista podría ser esta de aquí, ¿vale? Una tendencia bajista, pues podría ser esta de aquí, ¿vale? Si nos fijamos, tenemos este impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. ¿Entendéis, no? Vale. Y en rango. En rango tenemos cosas así, ¿vale? ¿Lo veis que se mueve muy horizontal? ¿Lo veis, no? O cosas como... mira, aquí perfecto, loco. Aquí perfecto. Se mueve así, ¿lo veis, no? Que se va moviendo raro, que no hay una tendencia clara aquí. Entonces esto se llama acumulación, ¿vale? Una tendencia en rango, ¿vale? Entonces, vale, sabemos que una tendencia alcista, bajista... en rango, las velas, perfecto. Ahora vamos a entender que es un cambio de estructura, ¿vale? El break of structure o structure, perdón por mi inglés, o CHOCH, que es change of character, ¿vale? Representa, lo llamamos CHOCH, ¿vale? CHOCH. Change of character, que indica cuando el precio pasa de una tendencia alcista a una bajista, ¿vale? Como veis, aquí es alcista, pero aquí es bajista. Entonces, es ese momento donde hace el cambio de estructura, ¿vale? Entonces, ¿qué es un CHOCH? Un cambio de estructura, ¿vale? Es cuando el precio, como he dicho anteriormente, pasa de tendencia alcista a tendencia bajista, ¿vale? ¿Cómo sabemos que cambia de tendencia? Vale. Nosotros sabemos que por definición, una tendencia alcista es esa que tiene máximos más altos que anteriores máximos y mínimos más altos que anteriores mínimos. Entonces, si tenemos que un mínimo es más bajo que otro mínimo, es decir, esta secuencia de mínimo más alto que otro mínimo, máximo más alto que el anterior máximo, se rompe. Como podéis ver, vemos aquí mínimo más bajo que el anterior mínimo y máximo más bajo que el anterior máximo. Entonces, si os fijáis, justo en esta zona de aquí, la secuencia de máximo más alto que el anterior y mínimo más alto que el anterior se rompe. Entonces, allí es cuando vemos un rompimiento de estructura o CHOCH, ¿vale? Normalmente se identifican por el shoulder, head, shoulder, ¿vale? Hombro, cabeza, hombro. Si os fijáis, en estos cambios de tendencia lo que suele aparecer son estos shoulder, head, shoulders, que son el hombro, la cabeza, el hombro. Os tenéis que imaginar un tío, ¿vale? Con un hombro así muy grande, tal, y una cabeza. Pues tenéis que imaginar el hombro, la cabeza y el hombro. Por eso se llama shoulder, head, shoulder y es cuando hace un cambio de estructura, ¿vale? Entonces, es muy importante, ¿vale? Es muy importante que para que se dé este cambio de estructura, las velas japonesas que estén en tendencia bajista en esta zona de aquí, en este fuerte impulso, tienen que ser grandes, demostrando un fuerte impulso y además cerrando, importante, no con mecha, no, cerrando por debajo del anterior mínimo, ¿vale? Muy importante. Si cierra por aquí, no vale, tiene que cerrar por debajo, ¿ok? Perfecto. Ya tenemos el CHOCH o el Change of Character clavado y lo vamos a ver en un ejemplo, ¿vale? ¿Dónde lo podemos ver? Vale. Aquí he visto uno, ¿vale? Pero que no está muy marcado, ¿vale? Entonces, lo podéis ver de esta manera. La subida, estoy en temporada de 4 horas, pero esto funciona en todas las temporadas, desde 1 a mensual, de todo, ¿vale? Entonces, tenemos shoulder, head, shoulder. ¿Lo veis, no? Venga. ¿Y cómo lo vemos eso? Este shoulder, head, shoulder, que es... Ahora tenéis que entender que nunca es así perfecto. No malinterpretéis ni hagáis nada con eso. No es perfecto, sino que a veces es un poco así, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? El primer máximo. ¿Sabéis? ¿Veis que viene de una tendencia
alcista de máximo, 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 máximo. ¿Veis, no? Que está subiendo y tal. Pero aquí, ¿qué pasa? Aquí, ¿qué pasa? Que sube, baja, sube, hace el máximo este, baja, pero este, ¿vale? Este mínimo es más bajo que este de aquí, ¿vale? Entonces, como que este mínimo es más bajo que este y cambia la secuencia de mínimo más alto que mínimo, máximo más alto que máximo y cambia de mínimo más bajo que el anterior, hace el cambio este de secuencia y ya nos indica este cambio de tendencia, ¿vale? Entonces aquí hay un choch, esto es un choch. ¿Y qué pasa? Que luego sube un poco y hace este... y sigue bajando, ¿vale? Y como lo veis, yo tengo un indicador, ¿vale? Que también vamos a hablar de ellos, pero que te ayudan a detectar, pues, order blocks, bueno, cosas, te identifican, te ayudan a identificar cosas. No son útiles, ni también tenemos que aferraros a ellos, solo son para confirmación así muy superficial, pero no ayudan en nada, ¿vale? Y como veis, este indicador ya me marca el choch en esta zona de aquí, ya que hay el rompimiento de estructura, ¿vale? Que pasa de alcista a bajista, ¿lo entendéis, no? Perfecto. Bueno, pues chavales, si habéis llegado hasta aquí en el primer vídeo, un aplauso, la verdad. O sea, es porque tenéis ganas de verdad en aprender, ¿no? Y crecer en este mundo del trading. Espero que os haya servido. Lo hago con buena fe, es decir, lo hago lo mejor que puedo. Si veis que si necesitáis que explique mejor algún concepto o cualquier cosa, me lo escribís en los comentarios. Realmente es mi primer vídeo, así que supongo que lo van a ver 3 personas. Así que si escribís algún comentario abajo, más fácil y todo para que os conteste, porque si me ven 3 personas y me contestas, o sea, me ves tú, que eres una de las 3, pues más, de hecho te voy a contestar al 100%, así que si tienes alguna duda, aprovéchalo, que a veces vale pasta, ¿no? Estos cursos, estos vídeos o tema de esto, o es difícil que te contesten, o si tienes alguno a veces queda irresuelta, aprovecharlo, tenéis ahí abajo la tecla de comentarios, meterle un like a ver si llega a gente. Y bueno, nos vemos en el segundo video, chat. Y bueno, gente, nos vemos al segundo vídeo. Gracias por ver.